Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 5 de mayo, estamos en este mes de mayo tan especial para Radio María, el mes de nuestra Madre, y estamos a 2 días del inicio del cónclave. Es un momento central, un momento de una gran densidad, importancia en la vida de la Iglesia. Uno se acerca a leer titulares, qué expectativas hay, por ejemplo, pues me acabo de asomar al diario El País en España, que es un diario pues más bien digamos, ¿no?, pues anticlerical, y dice: un cónclave sumido en el desconcierto y abierto a la sorpresa. Ningún bando tiene un candidato claro, dice. Me asomo a otros digitales, religiosos, y uno dice: recta final para que empiece uno de los cónclaves más impredecibles de la historia. Bueno, veo mucho titular que va por ahí, ¿no? Como que esto es impredecible, como que los bandos no tienen suficientes mayorías. Y bueno, y en principio al escuchar todo esto, pues ¿cuál es mi perspectiva? Pues que estupendo, estupendo, encantado. Encantado, porque cuanto más dificultad haya para que las estrategias humanas, ¿no?, triunfen, más margen le daremos al Espíritu Santo para que haga lo que tiene que hacer. Así de claro. Ayer envié yo a redes sociales un mensaje con el siguiente contenido. Esta semana los cardenales se reunirán en cónclave, mientras que muchos católicos lo haremos en cenáculo, pidiendo el don del Espíritu Santo para que los electores tengan la docilidad necesaria para escoger al que Dios misteriosamente ya ha elegido. Los cardenales en cónclave, nosotros en cenáculo. ¿Qué es lo que pedimos? El don del Espíritu Santo para que los electores tengan docilidad para escoger lo que Dios misteriosamente ya ha elegido. Ellos no tienen que elegir, no, tienen que escoger lo que Dios ha elegido. Este es un matiz muy importante, ¿eh? Ser dócil al Espíritu Santo para escoger lo que Dios ya ha elegido. Aquí podríamos hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Al Papa lo elige el Espíritu Santo? ¿Esto cómo es? ¿Al Papa lo elige el Espíritu Santo? A ver, la respuesta es esta, ¿no? Literalmente no sería correcto decir que se elija el Papa, el que se elija es el Espíritu Santo el que lo ha elegido. No, eso no es así, porque también los cardenales podrían no ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. En el año 1997, el que entonces era cardenal Ratzinger, a esta pregunta, si el Papa lo elige el Espíritu Santo, se la hicieron en una televisión bávara, y entonces la respuesta que dio el cardenal Ratzinger fue muy interesante, y respondió lo siguiente: ¿al Papa lo elige el Espíritu Santo? Y él respondió: no lo diría en el sentido de que el Papa, del Espíritu Santo, escoge al Papa. No. Yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien, como buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico, no que él dicte el candidato por el que uno debe de votar. Probablemente la única garantía que él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Se refiere aquí el entonces cardenal Ratzinger, bueno, pues a que la historia de la Iglesia, madre mía, la historia de la Iglesia ha habido papas para todo, ha habido papas que han sido impuestos por presiones de las naciones. Bueno, la historia de la Iglesia, al conocerla, la verdad es que ayuda mucho también a relativizar la crisis que vivimos en el momento presente,
conocer la historia de la Iglesia. Por cierto, en esta radio de Radio María hay programas que hablan de historia de la Iglesia. Viene muy bien porque uno, viendo los líos que ha habido en 2000 años de historia, relativiza los problemas del momento que vivimos. Entonces, la respuesta del cardenal Ratzinger es, a ver, no pensemos que es el Espíritu Santo el que dicta al cardenal qué nombre tiene que poner. No. El Espíritu Santo lo que hace es una acción para que no seamos movidos por nuestras estrategias humanas, para que no sean nuestras ideologías, nuestras sensibilidades las que determinen el voto del cardenal elector, sino que el Espíritu Santo está suscitando un amor a Cristo y a la Iglesia que permita discernir en otra clave, buscando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Claro, alguno de vosotros preguntará, bueno, entonces si los cardinales no son dóciles al Espíritu Santo y escogen a alguien distinto al que Dios había elegido, ¿qué? Bueno, vamos a ver, eso claro que puede ocurrir, pero también existe la gracia de Estado. Existe la gracia de Estado. Entonces, cuando alguien es elegido papa, incluso aunque no hubiese sido el que Dios hubiese deseado que fuese elegido, primero Dios sabía, que es omnisciente, sabía que ese iba a ser elegido, y le otorga una gracia de Estado, con lo cual, obviamente, damos un voto de confianza grande porque Dios lo puede hacer todo nuevo, Y además tenemos esa promesa de que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Y creemos firmemente en que esa promesa se va a cumplir. Entonces, como esto es así, pues vuelvo al mensaje que envié ayer a redes. Esta semana los cardenales se reunirán en cónclave, mientras que muchos católicos lo haremos en cenáculo, pidiendo el don del Espíritu Santo para que los electores tengan la docilidad necesaria para escoger al que Dios misteriosamente ya ha elegido. Entonces, señores, el poder de la oración, pedir con fe. Estamos en un momento, en estos 2 días que falta para el inicio de cónclave, que es un momento de que hagamos más oración, que recemos el Santo Rosario. El Rosario en familia estaría genial, intentando también incluir a los niños. Eso tiene una fuerza intercesora grandísima. Horas santas, ir a las capillas de adoración perpetua. Creo que es el momento en el que nos tomemos en serio el poder de la oración. Pedimos el don del Espíritu Santo para que los cardenales disciernan conforme a esos dones del Espíritu Santo. Estamos pidiendo algo trascendente y clave en la vida de la Iglesia. Y cuando venga ese nombre del Papa elegido, haremos un acto de fe. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y la gente empezará a hacer comentarios. Este no sé qué, es de esta tendencia, es de la otra. Y nosotros diremos, tú eres Pedro. ¿Sabéis? Este va a ser nuestro proceder. Y lo diremos con fuerza. Y acallaremos las lecturas políticas con tú eres Pedro y tú eres Pedro. Porque obviamente, al margen de lo que ha podido acontecer en el corazón de los cardenales, que eso se nos escapa, no sabremos qué grado de docilidad hayan tenido, eso se escapa, pero sabemos que la gracia de Estado no va a faltar en ese elegido. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois seguidores de Facebook a través de la página que tiene mi nombre personal de José Ignacio Munilla, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, de Spotify, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Decir que en la página web www.enticonfio.org también allí se puede acceder a los programas de Sexto Continente y además también se puede acceder a la emisión en directo por televisión de este programa en el canal
de 24 horas en ti confío. Bueno, vamos adelante en este programa y me quiero comenzar por hacer eco de una noticia que ayer mismo saltaba a los teletipos, ¿no? Y yo me admiraba, decía, este Papa Francisco nos va a dar sorpresas hasta última hora. Y no me parece una noticia menor la que os voy a compartir. Es un gesto profético que puede tener mucha influencia en el momento actual. El Papa ha hecho un gesto profético. Ayer la Santa Sede hizo público que el Papa había manifestado una última voluntad para Gaza. ¿Y cuál era? Pues que su papamóvil sea reconvertido en una unidad de salud móvil y que sea enviado a Gaza. Toma del frasco, como se dice, ¿no? Un gesto profético, ¿no? De una fuerza tremenda. Lo dio a conocer el Vaticano ayer domingo. O sea, que es decir, que el Papa cede, ¿no?, ese vehículo oficial para convertirlo, pues, en una unidad móvil que sea enviado con un equipo médico. Es Cáritas Internacional la que se hace cargo de eso, ¿no? Ayer pues, fue el secretario general de Cáritas Suecia, Peter Brune, el que habló de este tema, y también Anton Asfar, secretario general de Cáritas de Jerusalén. Los dos hablaron de cómo había sido este proyecto, bueno, diciendo de cómo el Papa tenía una preocupación muy especial por esto y que había querido enviar un gran mensaje al mundo. Obviamente, no es que vaya a ir un vehículo sanitario más allí, no, esto es un gran gesto, es un mensaje al mundo. Es un mensaje al mundo. Que fijaros, es de los gestos proféticos, porque yo creo que si algún fuerte, ¿no? Porque lógicamente todo pontificado tendrá sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Por supuesto, que también, ¿no? El del Papa Francisco. Por cierto, estos días estamos leyendo pues muchas lecturas, ¿no?, de esas evaluaciones, ¿no?, que se pueden hacer de un pontificado. Estos días yo he leído la de Monseñor Robert Barron, Francisco al completo se titula, que ha sido publicada por Religión en Libertad. Me parece muy buena como una lectura diciendo de cuáles son, a su juicio, ¿no?, pues los puntos fuertes y los puntos débiles de este pontificado. Francisco al completo, para quien quiera leerla. Yo la verdad es que me identifico mucho con ese resumen que hace Monseñor Robert Barron. Pero a lo que vamos. Yo creo que uno de los fuertes del pontificado del Papa Francisco han sido los gestos proféticos. Y este es un gesto profético en estado puro. El Papa Francisco diariamente, incluso estando ingresado claro, fuera de los días en los que estuvo casi en coma, claro, pero estando incluso ingresado en el Hospital Gemelli, ha estado llamando diariamente por teléfono al párroco de Gaza, Gabriel Romanelli, que es un argentino, un párroco de Gaza, y diariamente le ha estado preguntando cómo están ustedes. La última vez que llamó fue la víspera de su fallecimiento. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué han comido? ¿Qué ha pasado? El párroco Romanelli cuenta que incluso el Papa ha llegado a conocer nombres de muchas de las 400 personas que tienen allí acogidas en la parroquia de Gaza en medio de bombardeos continuos, y el Papa pregunta, ¿y cómo está esta? ¿Y cómo está la otra? ¿Y cómo está esta que estaba enferma? Y el Papa ha estado diariamente preguntando. Esto también, por cierto, me ha recordado a otro gesto profético de San Juan Pablo II, que solía llamar por teléfono a los franciscanos en Belén, en aquel momento histórico, no sé si lo recordáis, en el que un grupo de guerrilleros palestinos entraron dentro de la Basílica de Belén, y allí estuvieron muchas semanas sitiados, estaban los israelíes alrededor, y el Papa llamaba diariamente a los franciscanos y les preguntaba cómo estaban. El Papa Francisco ha querido denunciar que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio impresentable, en el que decenas de miles de niños y de inocentes están siendo sacrificados, ¿no? Allí no está quedando nada. Están buscando a unos terroristas y no sé si los van a encontrar. Lo que sí que es cierto es que allí no va a quedar bicho viviente, ¿no? Y ahora mismo se está utilizando la hambruna
como una arma de guerra, llevan 2 meses sin permitir entrar agua, alimentos, hay una hambruna tremenda y claro, y Occidente aquí mirándolas pasar, viendo lo que es este abuso de poder, este abuso de poder y este ejercicio de violencia inaudito en pleno siglo XXI. Y el mundo calla. Y el mundo calla. Entonces el Papa, ¿qué hace? Coge y llama por teléfono. ¿Y cómo está este? ¿Y cómo está el otro? ¿No? Entonces, claro, viene y hace un gesto para decir que los niños no son números, son rostros. Cada uno de ellos es sagrado delante de Dios. Entonces, en concreto, pues se trata, ¿no?, de que el papamóvil del papamóvil ya está siendo transformado y pronto va a ser enviado y tendrá equipos de diagnóstico, exploración y tratamiento, incluyendo pruebas rápidas para infecciones, vacunas, kit de suturas y otros suministros vitales, ¿no? Y irá atendido por un grupo de sanitarios. Claro, otro problema va a ser o sea, va a ser allí el conflicto que va a ocurrir cuando eso llega allí a la frontera y a ver cómo los israelitas le abren paso. Esa va a ser otra, ¿eh? Esa va a ser otra, señores. Y es bueno saber, pues, que allí, dentro de Gaza, existe una parroquia católica con un párroco, Gabriel Romanelli, y que hay ocho religiosas que ayudan en esa misión católica. Algunas son misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que atienden niños discapacitados, ancianos enfermos, de todos los credos, por cierto. Están también las religiosas del Verbo Encarnado, que también el párroco es del Verbo Encarnado. Que otra cosa que me llama la atención es muchas veces cómo somos injustos, duros y crueles, ¿no?, con religiosos que luego están mostrando su heroicidad en primera línea de la vida de la Iglesia. ¿Eh? Les estamos juzgando incluso a dintra de la Iglesia con una dureza inusitada y luego sí, y luego les ponemos en primera línea en los lugares más complicados, ¿no? Digo, misioneras de la caridad, misioneras del Verbo Encarnado y hermanas del Rosario de Jerusalén. ¿Eh? Es una congregación allí autóctona, hermanas del Rosario de Jerusalén. Entre ellas está una conocida religiosa, Nabila Saleh. Bueno, pues este es el gesto. A mí me ha parecido y he hecho, vaya noticia, madre mía. El Papa Francisco nos va a sorprender hasta última hora, ¿no? Con esta última voluntad. Su papamóvil ya está siendo transformado, ¿no?, en unidad móvil de salud, y allá que va, ¿no?, para decir ante el mundo, no nos podemos callar con lo que está ocurriendo allí. Encima, además, también hay que decir que el conflicto se está extendiendo de una manera, pues, muy peligrosa al Líbano, al Yemen, bueno, hemos visto lo que ha pasado en Siria, en Irán. Hay un riesgo muy grande de que allí se desencadene una guerra que sea una guerra total. A eso añadémosle lo que está aconteciendo en Ucrania, donde queda cada vez más claro que la voluntad de paz de Putin, pues, es inexistente, mientras que en Occidente, pues, hay una división muy grande sobre cómo afrontar el tema. La división dentro de Occidente, pues, es lo que a Putin le hace fuerte, obviamente, lo que le hace fuerte, esa división. Bueno, por lo tanto, la Iglesia, entre todas, ¿no?, entre todas las vocaciones que ha recibido, una de ellas es ser instrumento de paz. Y la paz tiene también gestos proféticos y una palabra profética de denuncia de la violencia, el no a la guerra, ¿no? Guarda tu espada, esa palabra famosa de Jesús, ¿no? Guarda tu espada, que quien a espada mata, a hierro muere. Esa frase de Jesús resuena en la historia, ¿no? Y es una gran contribución que el cristianismo ha hecho en todos los tiempos. La denuncia profética contra la guerra. Bueno, pues vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Como estamos hablando del Papa, bueno, antes de poner nuestro momento musical, voy a también aprovechar para decir que ayer era el Día de la Madre. Día de la Madre, por lo menos en España, se suele celebrar el primer domingo de mayo.
y un medio de comunicación, El Debate, pues me pidió que respondiese a dos preguntas pues que estaban haciendo a distintas personas sobre, sobre lo que es la madre para nosotros, ¿no? Y entonces me hicieron dos preguntas que os voy a leer lo que les contesté. Y, y quiero y quiero ahora, sabiendo que hay muchísimas madres escuchando este programa de Sexto Continente, pido para ellas, ¿no?, nuestra oración. La primera pregunta: ¿qué significa una madre para ti? Lo que siempre me admiró de nuestra madre fue la perfecta felicidad en el olvido de sí misma, lo cual me lleva a la conclusión de que lo propio de la maternidad no es un amor posesivo, sino el amor de olvido de uno mismo. En nuestros días diferenciamos entre maternidad deseada o no deseada, y la mera distinción encierra una calamidad, ya que si un hijo es buscado para colmar expectativas personales, le resultará muy difícil descubrir y desarrollar la vocación a la que Dios le llama. Aunque yo no me diese cuenta entonces, mi vocación la descubrí en ella. Esa fue, ¿no?, pues la respuesta que di a la primera pregunta de qué significa una madre para ti. Aunque yo no lo supiese entonces, mi vocación la descubrí en ella, porque uno, a la hora de descubrir qué quiere Dios de ti, tiene referentes alrededor suyo, y esos referentes son claves, ¿no?, para buscar la vocación que Dios nos ha dado. Y la segunda pregunta era, si pudieras resumirlo, ¿cómo definirías a tu madre y lo más importante que ella te ha enseñado? Y mi respuesta es esta. Hace 5 años y medio que falleció nuestra madre, y lo primero que admiro de ella es que nos enseñó a hablar de nuestra madre y no de mi madre. Lo hizo de una manera inconsciente, implícita, pero eficaz. Hoy es el día que no me sale decir mi, sino nuestra madre. Es un detalle que deja patente que lo que ella transmitió fue, ante todo y sobre todo, el espíritu de familia. Es curioso esto, ¿eh? Pero igual que Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío, a mí no me sale decir mi madre, me sale decir nuestra madre, ¿no? Y sigo adelante. Para expresar lo que el recuerdo materno supone para mí, os voy a compartir uno de esos textos que he releído muchas veces en mi vida. Se trata de un pasaje del conocido clásico Requiem por Nagasaki. Por cierto, lo recomiendo a quien no lo haya leído. A ver, a quien no haya leído Requiem por Nagasaki, a ver, que lo busque. Pues porque es una joya, ¿eh? Bueno, en ese texto que voy a citar ahora, en él se habla de la heredad materna en estos términos. Dice así: el ombligo es el recordatorio de que nuestro cuerpo y nuestra vida son recibidos de otro. La naturaleza ha puesto este signo en el mismísimo centro de nuestro cuerpo para que no nos olvidemos de esto. Simboliza el amor, la bondad y los sacrificios heroicos de nuestras madres. Por eso nosotros vemos a las madres como imágenes de Dios y de su gracia. Así lo dice, ¿no?, Paul Klee en Requiem por Nagasaki. Y entonces lo último que respondí, ¿no?, a la pregunta del Día de la Madre. Y por último, aunque tengamos que asumir la estúpida costumbre de celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre por separado, que por cierto me parece estúpido eso, no me resisto a subrayar que uno de los mayores méritos de Josefa Ignacia, de ella heredé mi nombre, obviamente, ¿no? Ella era Josefa Ignacia, ¿no? Uno de sus mayores méritos es que me ayudase a recorrer el camino de la madre al padre, porque hay que recorrer el camino de la madre al padre. Tengo muy claro que si hoy en día hay desmadre, es porque previamente ha habido despadre. Claro.
El desmadre de nuestros días es porque ha habido despadre. Y entonces es tan importante, ¿no? Día de la Madre, sí, sí, pero las madres nos han ayudado a recorrer ese camino hasta el Padre. Y entonces la integración entre la madre y el padre, al final estamos en lo de siempre, que la clave está en la comunión del matrimonio. La comunión del matrimonio, ahí es en la esponsalidad. Donde nos la jugamos es en la esponsalidad, señores. Ahí nos la jugamos. Bueno, eso fue pues una pequeña contribución que hice ayer, ¿no? Pues en el diario El Debate sobre el Día de la Madre. A ver, y ahora pues vamos a tener un momento de oración musical y hoy obviamente que, a ver, echad un poquito de imaginación, a ver, pensar, ¿qué va a poner, qué canción va a poner el obispo teniendo en cuenta la entradilla que ha hecho? Eso de que los cardenales están en cónclave, pero nosotros en cenáculo. A ver, ¿qué canción va a poner? Imaginad, estoy seguro que ya muchísimos habéis acertado. ¿Qué canción se suele poner en el inicio? No, poner no. ¿Qué canción se suele cantar en el inicio del cónclave? El Veni Creator Spiritus. ¿Eh? Ese es el himno gregoriano que se reza al inicio del cónclave. Es un himno que se remonta al siglo IX. Se piensa que fue obra de un tal Ruperto de Salzburgo, que es del siglo VIII. Bueno, pues y la letra la voy a leer traducida. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una traducción del latín un poco aproximada, ¿no? Del Veni Creator Spiritus, que es canto con el que se inicia el cónclave pidiendo los dones del Espíritu Santo para, como he dicho, repito, para que haya docilidad, para que los cardenales escojan a quien Dios misteriosamente ya ha elegido. Lo escuchamos y oramos todos. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ritans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem quae
Ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Pertesiamus da Patrem, noscamus atque filium, Peutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Veni Sancte Spiritu, Veni Creator Spiritus, mejor dicho, cantado por Arpa Dei. Seguimos en esta edición de Sexto Continente y voy a echar mano de un artículo que publicaba Religión en Libertad a los pocos días del fallecimiento, a los 4 o 5 días del fallecimiento del Papa Francisco. Publicó un interesante artículo, Los 7 grandes retos de la Iglesia que encontrará el nuevo Papa. Un artículo firmado por Pablo Ginés y que me parece muy interesante. En el programa anterior de Radio María recordaréis algunos que desarrollé cuál es el perfil que se necesitaría, ¿no?, en el próximo Papa, cuál es el perfil, qué dones, ¿no? Y me serví de la inteligencia artificial para ello, ¿no?, que fue una sorpresa para muchos, ¿no?, el ver cómo se podría también llegar a tener una capacidad de identificar, ¿no?, esos dones que un santo pastor necesita, ¿no?, para guiar a la Iglesia. Pero en esta ocasión no me voy a centrar en el perfil del próximo Papa, sino en 7 grandes retos de la Iglesia. Porque lo que está claro es que, aunque los retos de un papado al siguiente continúan, hay un cambio de escena muy importante. Cambio de escena muy importante. De hecho, en estos 12 años del pontificado del Papa Francisco, la cultura mundial también ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues porque, por muchos motivos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la incidencia de las redes sociales, que están cambiando la cultura. Fijaros lo que es el influjo de la pornografía, que es tremendo, ¿no? El desquiciamiento desde las redes sociales. O sea, está cambiando muchísimo, ¿no? Y estamos llamados a evangelizar en este mundo. Ahora viene el tema de la inteligencia artificial, a ver cómo cabalgamos en medio, ¿no?, en medio de todo esto, ¿no? Y entonces es un nuevo reto. A ver, pero hay retos, obviamente, que en medio de todas estas situaciones son claves. Por eso, por cierto, el artículo de Religión en Libertad, cuando dice los 7 grandes retos de la Iglesia que encontrará el nuevo Papa, dice, y el siguiente también, y el anterior también. Obviamente son retos que van a continuar, pero es importante ver cómo están evolucionando. El primero, el reto de la familia. Porque sin familia no hay fe, ni fieles, ni Iglesia, ni nada de nada. Y hoy, obviamente, hay muchos factores que están debilitando a la familia. La anticoncepción se ha extendido como lo más natural del mundo, la inmadurez afectiva, que hace que muchas veces los matrimonios no tengan lugar entre personas que no son maduras para casarse, la falta de apoyos sociales, de aprecio a la familia, las leyes de divorcio exprés, las leyes que vacían de sentido el matrimonio, el antinatalismo. Occidente se queda sin niños, hay muchísimos hijos únicos que no tienen experiencia de fraternidad, los perrijos sustituyen a los hijos, muchísimos adolescentes deprimidos que de alguna manera, ¿no?, pues intentan atenuar la falta de hermanos
con las pantallas, las adicciones a las pantallas, ¿eh? Añádele a esto cierto feminismo que presenta el matrimonio como, vamos, como algo a prescindir. Casi es peor casarse que divorciarse, ¿eh? Entonces, a ver, o sea, es decir, el reto de la familia es un reto muy gordo. La Iglesia necesita hacer una apuesta por las familias, por la pastoral familiar, por la pastoral familiar. Tenemos que conseguir que no haya ninguna parroquia sin grupos matrimoniales. Sin grupos matrimoniales es que es clave, ¿no? Un sitio en el que los matrimonios se encuentren, en el que los niños se encuentren. Eh, Incluso el Papa en alguna oportunidad, ¿no? Pues ha hablado de la importancia de acompañar a los novios, a los recién casados, a los padres en los primeros años, ¿no? O sea, que hay una necesidad tan grande. El primer reto, sí, el primer reto es el reto de la familia. El segundo reto es el reto de la formación, ¿eh? La formación es totalmente necesaria porque no podemos dar hoy en día por sentado nada. Tenemos que empezar, yo muchas veces os repito esto, a día de hoy no se puede dar nada por supuesto. Hay que empezar a explicar las cosas desde el ABC. Entonces necesitamos una buena formación de niños, adolescentes, adultos. Y hay que reconocer que el fracaso evangelizador de la escuela católica es muy grande. Claro que habrá algunas escuelas católicas que hagan una gran... Pero vamos a ser sinceros, que globalmente considerado, la escuela católica se lo tiene que hacer ver, porque no estamos dando los frutos que tendríamos que dar. Tenemos 6 horas al día los niños con nosotros, hijo, ¿qué está ocurriendo, no? Los padres delegan en la escuela y la escuela no evangeliza. Entonces hay una falta de formación tremenda. Algunos por ahí buscan por internet la formación, claro, otros, claro que existen algunos que se buscan la vida y se la buscan bien, beben por aquí y por allá, porque es verdad que dice el Evangelio que a quien busca encuentra, a quien llama se le abre, sí, pero hace falta una formación bien conjugada. Las comunidades cristianas, los movimientos, los colegios deberían formar junto con las familias, ¿no? Formación, formación. En tercer lugar, el reto de la credibilidad, dice este artículo. El reto de la credibilidad. Porque vamos a ser claros, que sean uno para que el mundo crea. Hace falta una comunión en el magisterio, porque uno de los dramas que tenemos hoy en día es que dependiendo de qué cura te haya tocado en suerte, o dependiendo de tu entorno eclesial, qué es lo que haya, pero vamos, pues puedes estar escuchando cosas verdaderamente distintas, por no decir contrapuestas. La Iglesia necesita hablar con una sola voz para ser creíble, o con muchas voces, pero conjugadas. Hablar con una sola voz, de manera conjugada. Si las ideologías van a ser las que configuren lo que decimos, si vamos a decir es que este es de derechas, es que este es de izquierdas, a ver, apaga y vámonos. Eso nos quita toda la credibilidad. Nos quita toda la credibilidad. Entonces, ¿para qué voy yo a la Iglesia? Para eso yo tengo los políticos. La credibilidad incluye predicadores bien formados que saben de lo que hablan, ¿eh? Y que saben resistir el influjo mundano. Eso es clave y básico. En cuarto lugar, el reto de la paz. El reto de la paz. Pues porque Cristo ha pedido a los cristianos ser constructores de la paz. Y el nuevo Papa, al igual que lo ha sido el Papa Francisco, tendrá que seguir siendo pues un altavoz de la paz. No sé si tendrá que hacer el mismo gesto de coger el papamóvil y convertirlo en una ambulancia para mandarlo por allá. Ya, pero tendrá que seguir siendo. Y además eso le costará, le costará persecuciones y le costará incomprensiones. Porque la gran herramienta cristiana es el perdón y es la proclamación de la justicia.
que es también el nombre de la paz, ¿no? Como decía Pablo VI, el reto de la paz. Quinto, el reto de la libertad, porque hay muchas formas de esclavitudes modernas y antiguas. Las hay antiguas, ¿eh? Si te vas a Pakistán, dice este artículo, puedes liberar un esclavo por 500 euros. Por 500 euros liberas un esclavo en Pakistán. Ya, pero aquí el problema es que tenemos esclavitudes modernas en Occidente que por 500 euros no conseguimos la liberación. ¿Cuántas esclavitudes tenemos? Por ejemplo, las adicciones que nos impiden ser libres, ¿no? ¿Y qué entendemos por libertad en Occidente? Yo quiero liberarme, pero luego ser libre, ¿para qué? ¿Para qué? Si en nombre de la libertad algunos quieren suicidarse, otros matar a su hijo no nacido, otros mutilar su cuerpo con cirugías trans. Pero ¿la libertad para qué? ¿Para autodestruirnos? La Iglesia necesitará buscar aliados por la libertad de conciencia, de expresión, de debate, de religión, porque estamos en una cultura de la cancelación que busca imponer un pensamiento único, y aquí la Iglesia va a tener un reto monumental, señores. Sexto, el reto de la unidad de los cristianos, pues porque sigue ese reto ecuménico del encuentro entre todos los creyentes en Cristo. Es un escándalo que los cristianos estemos divididos. Se cumplen 1700 años este año, ¿no? Del concilio de Nicea, en el que todos los cristianos allí confesamos nuestra fe en Jesucristo, y entonces tenemos ese reto, ¿no? Y por motivo de los nacionalismos, en este momento el ecumenismo vive un momento muy duro. Moscú, la Iglesia Ortodoxa de Moscú, controlada por el gobierno ruso, choca con Constantinopla, Atenas, Alejandría, la unidad entre los ortodoxos está saltada por añicos, eso también hace que en las conversaciones con los católicos saltan por añicos, también nuestras faltas de claridad doctrinales, han hecho que también muchos ortodoxos se pongan de uñas con nosotros. Señores, tenemos un reto de unidad entre los cristianos. Acordaros de cómo Fiducia Supplicans también generó una gran crisis en las relaciones ecuménicas. Tenemos un reto de unidad entre los cristianos muy importantes, ¿no? Y por supuesto, antes de hablar de unidad con otras iglesias o comunidades cristianas, como siempre suelo decir yo, hace falta un ecumenismo casero entre los católicos. Si no tenemos unidad de fe entre los católicos, como para buscarla con los protestantes o los ortodoxos. Y en séptimo lugar, el reto de reorganizar la curia y las estructuras de la Iglesia. Pues porque hay que reconocer que las estructuras eclesiales muchas veces funcionan de aquella manera, con bastante ineficacia. Y nos tenemos que repensar. La parroquia, obviamente, pues es algo clave, que fue dada a luz en el siglo XVI por Trento, ¿no? Pero es obvio que estamos en un momento cultural nuevo en el que también la forma de implementar la presencia de la Iglesia a través de las parroquias tiene que ser repensada, o por lo menos, digamos, aplicada a la situación actual, ¿no? Tendremos que repensarnos, ¿no? Pues porque ciertas formas de organizarnos, pues han tenido un tiempo histórico en el que han servido, pero luego las cosas van cambiando y hace falta un discernimiento muy fuerte, y el Papa que se ha elegido aquí tiene un reto muy grande, el de cómo nos organizamos. Y lo mismo las misiones, pues porque las formas tradicionales, ¿no?, de llevar el evangelio al mundo a través de las misiones, también eso en gran medida ha ido cambiando, ¿no? Desde las grandes congregaciones misioneras, ahora estamos en otro momento en el que hay que llevar adelante la misión de una manera muy conjugada con las iglesias nativas. O sea que hay grandes retos, ¿no? Dice este artículo, los 7 retos de la Iglesia que encontrará
el nuevo Papa. Por eso oramos, ¿no? Por, por el sucesor de Pedro, por el sucesor de Pedro, ¿no? Decía el superior general de los jesuitas, ¿no? En estos días pasados, que no vamos a elegir, no se va a elegir al sucesor de Francisco, sino al sucesor de Pedro. ¿Eh? Está claro, ¿no? Incluso aunque se llamase Francisco II, es que es el sucesor de Pedro al que estamos eligiendo hacer. Me pareció una precisión importante, ¿no? En la manera que tenemos que tener de expresarnos. Oramos, pues estamos en oración, estamos en cenáculo, y esta es la intención que tenemos. Señor, danos un pastor conforme a tu corazón. Tenemos un momento para la participación de los oyentes, y aunque sea, ¿no?, pues de una manera breve, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que han llegado al correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Pero antes de dar paso a estas preguntas, voy a comenzar por recordar que estamos en el mes de mayo y hoy a las 11 de la mañana comienza la campaña de Radio María del mes de mayo. Sabéis que Radio María hace fundamentalmente dos campañas de sostenimiento, Radio María España, que es la de mayo y la de Navidad. Bueno, pues comienza hoy a las 11 de la mañana en los distintos programas, ¿no? Habrá pues una concienciación, ¿no?, de nuestra participación en este gran proyecto de evangelización. Y yo, pues lo que quiero, por cierto, para quien quiera profundizar un poco en lo que es Radio María, etcétera, decir que yo recientemente en el encuentro de voluntarios, pues allí compartí mi visión de lo que ha sido en mi vida Radio María, y de los retos que creo que tiene Radio María para evangelizar. Y ahí en el canal de YouTube En Ti Confío tenéis una charla que allí compartí con el título de 25 años de emisión con María, aunque las bodas de plata fueron el año pasado, pero bueno, 25 años de emisión con María fue la reflexión que hice, ¿no? Entonces, creo que para que este reto, ¿no?, es un reto potentísimo. O sea, me parece que Radio María es en estos últimos 25 años de las cosas más prácticas y fecundas que el Espíritu Santo ha suscitado en medio de plena crisis gorda, ¿no? Y en medio de esta crisis, aquí está Radio María, ¿no? Entonces vamos a sostenerla, vamos a impulsarla y vamos a difundirla por todo el mundo. Señores, vamos a por esta campaña, que como digo a las 11 de la mañana comienza, ¿no? Y una de las, bueno, entrad en la página web de Radio María, ya veis formas de colaboración. Una de las más fáciles es también llamando al teléfono que ahí se indica. Bueno, y como digo, os invito a escuchar esa charla que está en el canal de YouTube En Ti Confío, 25 años de misión con María. Y ahora vamos a atender algunas de las preguntas que han llegado. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues sí, una de ellas es de Ausias desde Valencia. Dice, buenos días, nuestros hijos van a un colegio religioso y su profesor de religión es un laico. Según me dicen mis hijos, este profesor enseña cosas contrarias a la enseñanza de la Iglesia, tales como que el demonio no existe o que la afirmación de la petición del Padre Nuestro de que tenemos que perdonar para poder ser perdonados no es verdad del todo, porque Dios lo perdona todo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto debo insistir y corregir a ese profesor? ¿Debo hablar con él, acudir a su superior o al arzobispo? Muchas gracias. Pues sí, debe de hacer todo eso, ¿eh? Y además siguiendo un poco pues, la corrección evangélica, comenzando por el tú a tú y llegando, si es necesario, hasta el final hablando con el arzobispo. O sea, creo que la corrección hay que realizarla. Y este es un ejemplo concreto de estos retos. Es que este tipo de correos son, dentro de los que llegan, es uno de los más frecuentes. O sea, es uno de los más frecuentes que llegan. Hay multitud de correos que llegan manifestando la perplejidad porque aquí se ha dicho esto, aquí se ha dicho lo otro, aquí se ha dicho tal. O sea, es decir, hay una perplejidad muy grande por ver cómo en el seno de la Iglesia Católica se difunden cosas contrarias a la fe. Por ejemplo, que el demonio no existe. ¿Pero cómo que no existe? A ver, eso obviamente es herético. Hay distintos concilios en los que se habla de la existencia de los ángeles caídos y forma parte
de la fe católica. Por lo tanto, es herético esa negación, es herética. Y esa explicación de que el Padre Nuestro, lo que dice el Padre Nuestro no es verdad, porque perdónanos como nosotros perdonamos, eso no es verdad, porque Dios te lo perdona todo, esa es otra barbaridad, porque el perdón de Dios necesita ser acogido, ser acogido. O sea, la gracia tiene que ser libremente acogida. Hay una libertad, hay un drama en la que la libertad del hombre se puede, ¿no?, negar a acoger la gracia de Dios. Y por lo tanto, cuando yo perdono a los demás las ofensas que me han hecho, me estoy capacitando para poder acoger el perdón de Dios. O sea, el perdón de Dios no es como quien mete una moneda en una máquina para que salga una lata de Coca-Cola. Se trata de una disposición del alma para acoger el perdón de Dios. Entonces, a ver, pues sí, me parece que es el momento sin duda alguna de coger y reclamar y pedir para nuestros hijos una formación íntegra en la que no quepan tonterías, y a quien se le ha puesto pues bajo la responsabilidad de ser profesor de religión, él tiene que saber que él no es dueño. A ver, repito, no eres dueño de lo que estás diciendo. Tú eres servidor. Tú no te posees en propiedad. Lo que estás diciendo no puede ser tu ideología, no puede ser tu sensibilidad. Para eso no te hemos elegido. Estás usurpando, ¿no? Usurpando el cargo. Ya sé que igual él no lo hará con mala voluntad, ¿no? Pero es que tiene que escucharlo. Tiene que ser consciente de que es una usurpación muy grave el que alguien, ¿no?, reciba una encomienda. Porque en este caso, ¿no?, los profesores de religión en España han recibido una encomienda de la Iglesia, aunque estén en institutos públicos, pero han recibido una encomienda. Luego no se poseen en propiedad. Y además, un profesor de religión que haga esto le hace mucho daño al resto de los profesores de religión que con fidelidad intentan hacer su labor. Que, por ejemplo, yo sé que en este programa de Sexto Continente hay muchísimos profesores de religión pues que intentan también hasta formarse un poco más para transmitir. Entonces, claro, es que hacemos un daño, cuando somos infieles, hacemos un daño muy grande. Primero a uno mismo, pero segundo a los alumnos, pero tercero a la asignatura. En cuarto lugar, al resto de los profesores de religión. Señores, fidelidad, ¿no? Fidelidad. Y por parte de los padres, no tenemos que dejar pasar estas situaciones. No, señor. Hay que abordarlas, hay que acometerlas, ¿no? Bueno, disculpad que tenemos el tiempo cumplido, y no me resisto a repetir una cosa que he dicho al comienzo. Estamos en un momento clave de la vida de la Iglesia. Os encomiendo a que en estos 2 días que tenemos hasta el cónclave y durante el cónclave busquemos una oración más intensa. Vayamos a las capillas de adoración perpetua, hagamos oración desde nuestra cama cuando estamos enfermos, Santo Rosario, unamos a la familia, ofrezcamos la Santa Misa. Es un momento clave en la vida de la Iglesia, y el Señor va a triunfar. El corazón inmaculado de María va a triunfar. Repito esto, el corazón inmaculado de María va a triunfar. Y cuando salga allí al balcón, quien haya sido escogido, vamos a decir, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.